Jesús se levantó, y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida, el viento se calmó, y todo quedó completamente tranquilo. Marcos 4:39. Hay etapas donde todo se siente fuera de control. No es solo un problema, son varios al mismo tiempo. La mente no descansa, el corazón se agita y parece que la vida entera entró en una tormenta que no sabes cuándo va a terminar. Y en medio de ese caos, surge una pregunta silenciosa: ¿cuándo va a pasar esto? Marcos 4:39 describe un momento así. Una tormenta real, fuerte, inesperada. Los discípulos estaban en el mar, enfrentando olas que amenazaban con hundir la barca. No era una incomodidad, era miedo real. Y mientras todo eso ocurría, Jesús estaba dormido. Hasta que lo despiertan, él se levanta, reprende al viento y dice: silencio. Quédate quieto. Y de inmediato, todo se calma. Este pasaje no solo habla de una tormenta física. Habla de esas temporadas donde todo parece desbordarse, donde el miedo toma fuerza y donde sentimos que Dios está en silencio. Pero también muestra algo clave: la calma no viene del control que tiene sobre la situación, viene de la autoridad de Dios sobre ella. Y aquí es donde esta historia se vuelve personal. Porque todos, en algún punto, enfrentamos tormentas que no sabemos cómo manejar. Situaciones que nos superan, momentos donde el control se pierde y donde lo único que queremos es que todo se detenga. Pero la pregunta no es solo cuándo se va a calmar la tormenta. La verdadera pregunta es: ¿cómo te sostienes mientras te encuentras en medio de situaciones difíciles? En esta reflexión vamos a profundizar en lo que realmente significan las tormentas en la vida, qué hacer cuando sientes que Dios guarda silencio, cómo la oración se convierte en tu refugio y cómo aprender a confiar en que la calma sí llega, aunque ahora no la veas. Existe una idea muy común que muchas personas cargan sin darse cuenta: si algo va mal, es porque algo se hizo mal. Pero la realidad no siempre funciona así. En la historia de Marcos 4, los discípulos no estaban fuera de lugar. No estaban tomando malas decisiones. No estaban desobedeciendo. Estaban en medio de una tormenta, haciendo exactamente lo que debían hacer. Y esto cambia completamente la forma en que podemos interpretar los procesos de la vida cotidiana, porque en el transcurso de la vida, es común atravesar por situaciones difíciles o inesperadas, a pesar de que se hagan las cosas de la mejor manera posible. Puedes estar tomando decisiones con intención, detenerte para prevenir errores o avanzar con esfuerzo, y aún así enfrentar dificultades. Eso puede generar confusión. Porque esperabas que todo fluyera. Pero no todas las tormentas son consecuencia de errores. Algunas son parte del proceso. Hay situaciones que no llegan para detenerte, sino para formarte. Hay momentos incómodos que no son castigo, sino preparación. El problema es que cuando no entendemos esto, empezamos a resistir la tormenta en lugar de atravesarla. Queremos salir rápido. Queremos evitar el proceso. Queremos recuperar el control de inmediato. Pero hay etapas que no se resuelven corriendo. Se atraviesan con fe. Y en ese punto, la oración deja de ser opcional. Se convierte en una necesidad real. Porque cuando todo se mueve, necesitas algo que te sostenga. Hablar con Dios en medio de la tormenta no elimina el problema al instante, pero evita que te pierdas dentro de él. Te ayuda a mantenerte firme cuando todo alrededor es inestable. Hay algo en esta historia que incomoda, y es completamente real. Jesús estaba ahí, pero no estaba actuando. Estaba presente, pero en silencio. Y eso es exactamente lo que muchas personas sienten en ciertos momentos de su vida. No es que no crean en Dios. Es que no ven respuesta. No ven movimiento. No ven cambios. Y eso genera una sensación difícil de explicar: sentir que estás pasando por algo fuerte, y que Dios no está interviniendo. Los discípulos reaccionaron como cualquiera lo haría. Lo despertaron con desesperación. Porque el silencio, en medio del caos, se siente más fuerte. Pero el silencio de Dios no significa ausencia. Dios no había abandonado la barca. No había perdido el control de la situación. Simplemente no había actuado en el momento que ellos esperaban. Y eso es clave. Porque muchas veces queremos que Dios responda según nuestro tiempo, no según el suyo.
Queremos soluciones inmediatas. Pero hay procesos donde el silencio también cumple una función. Es en ese espacio donde se fortalece tu fe. Donde decides si solo confías cuando ves resultados, o si eres capaz de confiar incluso cuando no los ves. La oración en estos momentos cambia completamente. Ya no es solo pedir que todo se solucione. Es permanecer. Es seguir hablando con Dios aunque no haya respuesta visible. Es sostener la relación, incluso cuando no hay señales externas. Y eso construye una fe mucho más firme. Cuando todo se siente inestable, necesitas un lugar donde puedas volver a centrarte. La oración es ese lugar. No como una rutina automática, sino como un espacio real donde puedes respirar. Donde puedes detenerte. Donde puedes ordenar lo que estás sintiendo. Porque cuando no haces esa pausa, la mente empieza a saturarse. Los pensamientos se aceleran, las emociones se intensifican y todo se vuelve más difícil de manejar. La oración rompe ese ciclo. Te permite salir del ruido por un momento. No necesitas palabras perfectas. Necesitas honestidad. Decir lo que sientes. Reconocer que no entiendes. Aceptar que necesitas ayuda. Y eso no te hace débil. Te hace consciente. La oración no siempre cambia la situación de inmediato. Pero cambia tu forma de sostenerla. Te da calma. Te da claridad. Te recuerda que no estás solo. Y poco a poco, empiezas a notar algo diferente. Sigues en la misma situación, pero ya no te sientes igual. Hay más paz. Más estabilidad. Más control interno. Y eso hace una gran diferencia. El momento en que Jesús habló, todo se detuvo. La tormenta no disminuyó lentamente, se calmó de inmediato. Pero antes de ese momento, hubo un proceso. Hubo tensión, miedo, incertidumbre. Y ese proceso no fue en vano. Porque las tormentas no solo revelan lo que está pasando afuera. Revelan lo que está pasando dentro de ti. Muestran en qué estás confiando. Muestran cómo reaccionas cuando no tienes control. Y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. La calma no solo es que el problema desaparezca. También es lo que se forma dentro de ti mientras atraviesas ese proceso. Hay personas que, después de vivir situaciones difíciles, desarrollan una paz que antes no tenían. No porque todo esté perfecto, sino porque aprendieron a confiar. Dios tiene el poder de traer calma en cualquier momento. Pero muchas veces usa el proceso para prepararte. Para fortalecer tu fe. Para enseñarte a depender menos de lo que ves, y más de Él. Y cuando la calma llega, no solo cambia la situación. Cambia tu manera de enfrentar la vida. Marcos 4:39, no es solo una historia sobre una tormenta que se calmó. Es una guía sobre cómo sostenerte cuando todo parece fuera de control. Las tormentas llegan, incluso cuando estás haciendo lo correcto. El silencio no significa ausencia. La oración se convierte en refugio cuando todo se desordena. Y la calma sí llega, pero el proceso también te transforma. Confiar en Dios en medio de la tormenta no es fácil. Pero es lo que te permite atravesarla sin perderte. Porque al final, no se trata solo de que todo se calme. Se trata de quién eres cuando finalmente se calma. Guarda este mensaje para esos momentos donde sientas que todo está fuera de control y necesitas recordar que la calma también forma parte del proceso. Compártelo con alguien que hoy esté pasando por una tormenta y necesite encontrar paz en medio de lo que está viviendo.